Hola, ¿cómo están? Yo soy Jency Castro, su profesora de matemática de Aprendo en Casa, hoy con el nivel de 9º año. Empecemos porque hoy tenemos algo muy especial. Vamos a repasar nuestras clases anteriores. Veamos. Entonces, tendremos el día de hoy un repaso de 9º año. Veamos. ¿Qué necesitamos? Recordemos que ocupamos el cuaderno, el lápiz y la calculadora para nuestros cálculos. En nuestros programas de Aprendo en Casa anteriores trabajamos muchos temas, entre ellos la forma de representar una función cuadrática. ¿Recuerdan? Entonces, veamos. Los siguientes son ejemplos de funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas tienen la forma y igual a x2 más bx más c. Veamos algunos ejemplos. Observemos que en todos coincide estar el elemento x a la 2. Puede faltar el elemento b o el elemento c, pero nunca el elemento a, porque entonces ya no serían funciones cuadráticas. ¿Qué aprendimos? Que existen diferentes formas de representar una función cuadrática. De forma algebraica, que es cuando utilizamos la fórmula. También de forma tabular, que es cuando utilizamos una tabla en la cual representamos los pares ordenados. Entonces, en este caso, utilizamos dicha tabla con algunos valores. En este caso, iban definidos desde 1 hasta 19. A la hora de representar la forma gráfica, observamos que la función se representa mediante una curva. Esta representación, vean ustedes que inicia en el punto 0 y termina en el punto 20, sin poder ser los valores 0 y 20, dado el problema que habíamos planteado. Pero lo importante es recordar las tres formas de representar la función cuadrática. Veamos. También dimos el tema de métodos de factorización. ¿Recuerdan? Factor común, grupos, productos notables y diferencia de cuadrados, y también el método de inspección o tanteo. En los siguientes ejemplos veremos cómo vamos a utilizar estos métodos, porque los vamos a utilizar tanto en la simplificación de fracciones algebraicas, así como en las operaciones y en las factorizaciones. Claro, y cómo olvidar a nuestro amigo el karateca. Recuerdan que tuvimos un desafío. ¿Qué sucedió? Nos pidieron factorizar al máximo la expresión x a la 4 menos 4x3 menos 5x2 más 20x. ¿Recuerdan? Vamos a recordarlo. Entonces, cuando nos pidieron aquella famosa frase, factoricemos ya. Veamos. Si tenemos la expresión x a la 4 menos 4x2 menos 5x3 más 20x, entonces, veamos. ¿Recuerdan los métodos de factorización? El primero que vimos fue factor común. Muy bien. Sacamos a factor la x. Entonces, dividimos cada término del polinomio entre esa x.
Recuerden que al dividir conservamos la base y restamos los exponentes. Obtenemos entonces x a la 3 menos 4x menos 5x2 más 20. ¿Y qué podemos hacer ahora? Vamos a sacar factor común dividiendo el polinomio en dos grupos. ¿Qué tienen los dos primeros en común? Muy fácil, la x. Dividimos y se obtiene x3 entre x, x a la 2, y menos 4x entre x, menos 4. En el siguiente grupo, ¿qué hay en común? Muy fácil. ¿Recuerdan que el factor común puede ser un número? Claro, es el 5. Y dividimos menos 5x2 entre menos 5, obtenemos x a la 2, y más 20 entre menos 5, menos 4. Yo sé que ustedes ya van visualizando lo que sucede ahí. ¿Qué podemos hacer? ¡Qué fácil! ¿Recuerdan? Podemos agrupar. Entonces tenemos el x que conservamos, agrupamos x a la 2 menos 4 y en el otro factor x menos 5. Y ya terminamos nuestra factorización. Yo sé que ustedes recuerdan. Observen detenidamente. Veamos, ¿qué hay ahí? Muy fácil. Yo sé que ya se dieron cuenta que hay una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se hacía la diferencia de cuadrados? Recuerdan, sacábamos raíz de cada término y luego colocábamos dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Entonces, del x a la 2 menos 4 obtenemos x más 2 y x menos 2. La x que venimos conservando y el x menos 5 que aparece ahí. Observan, entonces, ya encontramos la factorización total del polinomio. ¿Ven qué fácil? Claro, entonces encontramos la respuesta al desafío de nuestro amigo el karateca. Los factores de ese polinomio eran x, x más 2, x menos 2 y x menos 5. Continuamos nuestro repaso viendo las operaciones con fracciones algebraicas. Y lo primero que tenemos que recordar es cómo simplificamos una fracción algebraica. Cuando nos dan una fracción algebraica, vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. Observen, si tenemos la expresión 2a a la 3 menos 2a dividido entre a la 2 más a menos 2, y recordamos los métodos de factorización, podemos observar que el numerador tiene, muy bien, factor común. Y el de abajo, si nosotros descartamos los métodos de factorización, factor común, grupos y productos notables, podemos trabajar el método de inspección o tanteo. Veamos qué obtuvimos. Entonces arriba, al sacar el factor común 2a y dividir 2 a 3 entre ese 2a, obtenemos a a la 2. Y menos 2a entre 2a, obtenemos menos 1. Abajo, en el denominador, al realizar la factorización por inspección o tanteo, obtenemos a más 2 sobre a menos 1. Pero aún falta. Recuerdan, observen. Yo sé que ya identificaron la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos 2a, a más 1, a menos 1, a más 2 y a menos 1. ¿Quedará hasta ahí la respuesta? Aún falta, porque estamos simplificando al máximo. ¿Se acuerdan de algo? Vamos a ver. Yo sé que lo recuerdan. ¿Por qué cancelamos esos términos? Porque trabajamos la división de potencias de igual base. Entonces, al ser ellos con el mismo exponente, los podemos conservar, restar, y en ese caso la potencia va a dar elevada a la 0, por lo que da 1, y el 1 lo absorbe el resultado al multiplicarse por el 2a.
Y entonces nuestro resultado final corresponde a 2a, a más 1 y a más 2. Veamos, continuemos con el repaso de las operaciones. También vimos la multiplicación de fracciones algebraicas. Veamos. ¿Y qué hacíamos en este caso? Bueno, debíamos factorizar cada expresión tanto de los numeradores como de los denominadores. Empecemos. ¿Qué hay en la expresión ax más a? Veamos. Había un factor común y al dividir a x entre a y a entre a obtenemos a y x más a. Veamos, al sacar el factor común de bx más b obtenemos b y x más 1. Al obtener en el denominador el factor común b, obtenemos x a la 2 más 2x más 1. ¿Y qué sucede en ese caso? Yo sé que ya lo visualizaron. ¿Recuerdan cuando hay un producto notable? ¿Qué podemos hacer? Podemos dejarlo así o podemos expresarlo como el producto. Y al término, AC, ya no se factoriza. Entonces, al colocar los elementos, veamos. Factorizamos. ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Aplicamos lo del proceso de simplificación. Entonces, nuestro resultado final es 1 sobre C. ¿Ven qué fácil? Pasemos ahora a otra operación. Tenemos la división de fracciones algebraicas. Muy parecida a la multiplicación, recuerdan, pero con una diferencia. Veamos el proceso. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos por el recíproco de la segunda fracción. ¿Se acuerdan? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar cada uno de los términos. Visualizamos en 9x2 menos 1 la diferencia de cuadrados. En el denominador, los grupos. En el factor 10x más 5, el factor común. Y 3x menos 1 queda así. Observemos. La diferencia de cuadrados, obtenemos 3x más 1 y 3x menos 1. Abajo, agrupamos 2x más 1 y x menos 5. En el numerador de la segunda fracción, sacamos a factor común el 5 y obtuvimos 2x más 1 y el 3x menos 1 quedó así. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, podemos cancelar los términos que son iguales. Y entonces obtenemos 5, 3x más 1 sobre x menos 5. Ya aquí, en este, ustedes recordarán qué factores pueden cancelar. ¿Verdad que sí? ¿Ven qué fácil? También trabajamos otras operaciones. ¿Recuerdan? La suma y la resta de fracciones algebraicas. Recordemos que en este proceso llevamos un poquito más de pasos, entonces hay que trabajarlo con mucho orden. ¿Qué vamos a hacer primero? Obtener el común denominador de los denominadores. Factorizamos aquel denominador que se pueda factorizar. Entonces obtenemos de la primera fracción a más 2 y a menos 1. Y la segunda fracción, el denominador, queda igual. ¿Qué escogemos como común denominador? Los términos que son diferentes y que están en ambos denominadores. ¿Qué hacemos ahora? Ese común denominador se va a dividir entre cada denominador. Veamos. ¿Y qué hacemos? Recuerdan, a más 2, a menos 1, entre a más 2 y a menos 1 obtenemos 1. Y a más 2, a menos 1, entre a más 2 obtenemos a menos 1. Observen en el numerador lo que sucede. El 1 que obtuvimos lo multiplicamos por el numerador 2 a la 2 más a. Y la otra, el a lo multiplicamos por lo que obtuvimos, que es a menos 1.
Veamos el siguiente paso. Entonces ahora debemos realizar la multiplicación de los términos que están fuera de cada binomio. Veamos. Recuerden que al multiplicar obtenemos 1 por 2 a 2, 2 a 2, 1 por a, más a por a a la 2, menos a, dividido entre a la 2 y a menos 1. Ya observaron que hay términos semejantes y estos deben resolverse. Entonces nuestro resultado final sería 3a a la 2 sobre a más 2 y a menos 1. Continuamos con nuestro repaso. Veamos. También trabajamos con problemas y ecuaciones cuadráticas. Yo sé que ustedes van a recordar este problema. Se requiere construir una caja para un regalo. Para construir la base sin la tapa se va a utilizar una lámina de cartón que mide 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. ¿Cuáles valores posibles para la altura X de la caja para que el volumen sea igual a 24X? Recuerdan, nuestra base era un rectángulo con lados 20 y 10. ¿Qué sucede ahora? Observemos. Debemos quitar a cada longitud X que corresponde a la altura. Entonces, nuestra caja va a tener una altura que corresponde a X. Veamos, si quitamos a cada lado esos 2X, tendremos que los lados para nuestra caja van a ser 10 menos 2X y 20 menos 2X. ¿Ok? Entonces, el largo es 20 menos 2X y el ancho 10 menos 2X. La altura de la caja corresponde a X. Veamos. ¿Recuerdan que para sacar el volumen de la caja multiplicamos la altura de la caja por el largo de la base por el ancho de la base? Sustituyendo y realizando las operaciones, recordamos lo siguiente. Como X no puede ser 0 porque la altura debe ser diferente de 0, entonces cancelamos las variables X a ambos lados y trabajamos con la ecuación resultante. Recordemos que lo que buscamos es una ecuación que corresponda a una ecuación, en este caso, de segundo grado. Realizamos el producto de 20 menos 2X y 10 por 10 menos 2X igual a 24 y obtenemos lo siguiente. Veamos. Realizamos el producto recordando la ley distributiva y obtenemos 200 menos 40X menos 20X más 4X2 igual a 24. Al resolver y restar 24 a ambos lados, obtenemos la ecuación 4X2 menos 60X más 176. Y entonces sacamos a factor común el 4 y dividimos a ambos lados entre 4 y obtenemos la ecuación X a la 2 menos 15X más 44 igual a 0. ¿Recuerdan el proceso de calcular las raíces de una ecuación? Sustituimos los valores, A vale 1, B vale menos 15 y C vale 44. Trabajamos el discriminante y recuerdan que obtuvimos por medio de fórmula general las soluciones de la ecuación. Eso lo vimos en los programas anteriores. Entonces encontramos que la ecuación tiene como solución 11 y 4. Veamos ahora. Esos datos los sustituimos en nuestro planteo y al sustituir la altura de la caja por el valor 11, vemos que las distancias dan negativas, por lo que no pueden corresponder a esos valores. Veamos cuando sustituimos el valor 4 por la altura de la caja. Entonces, el largo se convierte en 12 y el ancho se convierte en 2. Estos datos sí nos sirven como altura de la caja, debe ser 4 para que el volumen sea
de 96. ¿Ven qué lindo? Qué importante es recordar que en este tiempo un hermoso regalo es la amistad que hemos cultivado a través de los programas de Aprendo en Casa. Y quiero ahora con ustedes ver lo siguiente. Veamos. Este es un paso especial por nuestro Aprendo en Casa. Vivimos situaciones de amistad muy bonitas con nuestros maquillistas, nuestros técnicos, intérpretes del ESCO, con nuestro equipo de trabajo y nuestros compañeros, nuestro asesor y nuestra asesora. Ahora los invito a ver el Matematips del día de hoy. ¡Ay, hola! Vean qué chiva, me llegó este reto. Y como muchos de esos retos que salen en las redes, es un rompecabezas. El área de estos rectángulos es un número entero. Debo intentar armar con todos ellos un rectángulo. Veámoslo así. Este rectángulo tiene área 1. Este otro tiene área 2. Es decir, es 2 veces este, el de área 1. Bueno, este otro tiene área 4. Es decir, es 2 veces este, el de área 2. Y así sucesivamente. El área completa es 36 más 32 más 25 más 49 más 18 más 8 más 16 más 4 más 2 más 9 más 1. Y eso es igual a 200. Sus lados miden 20 y 10. Les cuento, este es un rectángulo construido por Edward Peck, quien nació en 1963, quien es un experto en acertijos matemáticos y se describe a sí mismo como un matemático recreativo. La matemática recreativa nos permite aprender matemáticas jugando, es decir, jugando usamos nuestro razonamiento lógico, lo entrenamos y así lo desarrollamos. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Bueno, nos vemos y sigamos explorando el maravilloso mundo de las matemáticas recreativas. ¡Chao! Y qué importante es durante el proceso de nuestras clases la autoevaluación. El día de hoy contamos con una estudiante nueva en nuestro programa y es muy importante para nosotros saber cómo estuvieron las clases. Por eso iniciamos con nuestra compañera preguntándole qué aprendiste en esta clase. Aprendí que hay temas diferentes, pero se relacionan entre sí. Aprendí que debo ir entendiendo todo poco a poco, porque todo es importante. En serio, no puedo dejar nada atrás. ¿Y cómo te sentiste durante la clase? Me sentí muy en confianza, muy a gusto con el tema, porque conforme iba repasando un tema, iba recordando su utilidad. Profe, vieras que hoy estoy muy feliz. Y es que por todas estas condiciones que nos ha traído el año, aún así no me he rendido. He dado todo mi esfuerzo. ¿Y qué experimentaste durante esta clase? Experimenté tranquilidad y serenidad cuando íbamos repasando los ejemplos. Y es que, como dicen, recordar es volver a vivir. ¿Y qué podemos mejorar para nuestras próximas lecciones? Debo mejorar la confianza, tener más seguridad al responder
y ya estoy deseando ver más temas nuevos el próximo año. Hablando de eso. Chao, profe. En serio, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en 10º. Gracias por habernos acompañado durante esta temporada. Un agradecimiento especial a toda la familia de Aprendo en Casa, al Ministerio de Educación por el apoyo a los estudiantes de escenarios 3 y 4. En general, a todo el equipo que nos ha ayudado a que durante este año podamos llegar a ustedes. Y sobre todo a ustedes estudiantes, a seguir cuidándonos y a continuar en este tiempo con el hermoso regalo de la amistad. Gracias a cuidar nuestras vidas, a mantenernos en familia y, muy importante, a esperar el siguiente año, iniciarlo con mucho positivismo, mucho entusiasmo. Gracias de corazón por haber dado de su tiempo para nosotros, para todo el equipo, para mis compañeros, para nuestras familias que nos han dado el apoyo. Gracias de corazón. Muchas bendiciones para esta época y para el próximo año los esperamos con más programas de Aprendo en Casa. ¡Chao!